Hola, ¿qué tal? Un saludo fraterno a todo el mundo. Nuevamente aquí su servidor y amigo, Amentut. Eh, pues el día de hoy vamos a abordar un tema sumamente interesante y sumamente revelador también respecto a lo que es la sabiduría, el conocimiento de los antiguos anahuacas. Pues bien, nos vamos a referir el día de hoy a una cuenta que suele pasar desapercibida para la mayoría de los que estudian el Tonalpohualli, ¿no? Se trata de la cuenta de las mujeres, el Sihuapohualli, le llamaría yo, la cuenta de la mujer. ¿En qué consiste esta cuenta, no? ¿Y de qué se trata? Pues eso es lo que vamos a investigar, a explicar el día de hoy en este estudio. Pues bien, les había yo mencionado que dentro de lo que son las cuentas calendáricas, pues existen básicamente cuatro. Eh, la primera de ellas es obvia. Recordemos que las cuentas calendáricas se basan en ciclos periódicos, es decir, periodos de tiempo que se están repitiendo cada determinado tiempo de forma constante. Esto es una de las características de los patrones periódicos del tiempo. ¿Sí? Eventos que se están repitiendo sucesivamente de forma periódica y sobre todo que son aspectos de la naturaleza. Hay que aclarar mucho ese aspecto. Pues bien, uno de ellos es obviamente los ciclos de día y noche. Los ciclos de día y noche, ¿quién los rige? Pues el sol. Cuando hay sol es de día y cuando no hay sol es de noche. Esto se repite periódicamente día tras día. Así durante 365 días del año. Ahí ya tenemos una cuenta. Es la cuenta solar. Decíamos que este Nemontemi, el cargador del águila que está cargando precisamente la Kali, tiene que ver con la cuenta solar de los 365 días del año. La siguiente cuenta sería por orden de intensidad del brillo del astro. Evidentemente que el Sol es el astro más brillante que podemos observar en el cielo. El siguiente astro en orden de intensidad sería la Luna. Aquí la estoy poniendo porque voy a hablar de la Luna. Bien, la Luna sería el siguiente astro más brillante del cielo, el cual también nos muestra ciclos periódicos, es decir, su luminosidad va cambiando en el transcurso de los días, específicamente va cambiando de luna llena, por ejemplo, a otra luna llena. La verdad es que son 29 días y medio. Ya veremos su relación con el ciclo menstrual, que es precisamente lo que vamos a hablar el día de hoy. Pues esta sería la cuenta lunar o la cuenta de las mujeres. No está exactamente en función de los periodos de la luna, sino en función de los ciclos de ovulación o el ciclo menstrual de las mujeres. Por eso se llama cuenta de las mujeres o el Sihuapohualli. Voy a hablar muy detenidamente de eso y veremos que aquí hay contenida una información al respecto impresionante, muy reveladora. Bien, la tercera cuenta, el tercer astro en orden de intensidad lumínica en el cielo, es nada más y nada menos que el planeta Venus, representado por el Quetzal, ¿sí? El cual está cargando el año Acatl, perdón, el año carrizo o caña. Pues bien, esa cuenta venusina la vamos a abordar con mucho detalle y cuando estudiemos la piedra del sol, el tonal Mashot, que ya lo hemos estado haciendo, pero yo creo que en el siguiente video
con mucho gusto vamos a hacer ese análisis, ese estudio, con mucho detalle. Hay cosas todavía muy desconocidas, hay todavía muchas cosas que se desconocen del tonal Mashot, y pues nosotros aquí estamos haciendo el intento de hacer un estudio profundo, analítico, minucioso, intentando descifrar todos los aspectos posibles de estos calendarios o de estas cuentas. Bueno, el siguiente, que sería la cuarta cuenta, es propiamente lo que conocemos como Tonalpohualli, es decir, la cuenta del hombre, la cuenta de los días que tienen que ver principalmente con el ciclo o el periodo de gestación de un ser humano, que es del orden de 260 hasta los 280 días, que son los 9 meses gregorianos. Pero mínimo son 260 días para que un producto esté totalmente gestado y pueda nacer. Los otros días, que serían 280, son días, vamos a decir, de preparación para el nacimiento propiamente dicho. ¿Sí? Eso lo carga la guacamaya. La guacamaya está representando el Tonalpohualli y está cargando al Tecpat, ¿sí? Que es precisamente el que enciende la chispa de la vida por primera vez, el que da el fuego de la vida. Bueno, esas son las 4 cuentas básicas consideradas dentro de lo que es el estudio del Tonalpohualli, el Xiuhpohualli, ¿sí? Las cuentas calendáricas anahuacas son 4 y todas están incluidas, y en algún momento todas coinciden entre sí, se sincronizan. De ahí que la Piedra del Sol fue construida con ese propósito, de unificar todas esas cuentas. Pues bien, miren, hoy me voy a basar en el Tonalamat de los Pochtecas, así llamado, esta lámina que forma parte del códice Feyerabad-Meyer, de su página 1, porque aquí está todo. Esta es la fuente de inspiración del Tonal Mashot o Piedra del Sol. Y hay aspectos que se pueden ver mucho más fácilmente, de forma más sencilla, en el Tonalamat de los Pochtecas que en la Piedra del Sol. Por eso es que me baso en porque aquí se ve clarísimamente los periodos lunares, o más bien los periodos que tienen que ver con el ciclo de fertilidad de las mujeres, es decir, el ciclo menstrual. Y a eso es a lo que voy en este momento a dedicarme a analizar. Pues bien, ¿cómo comenzar? Miren, aquí les he indicado, he añadido a modo de ilustración las fases lunares, ¿sí? Porque el ciclo ovulatorio de la mujer, que es de 28 días, eso es sabido, cuando es un periodo normal y regular, ¿sí? Quiero aclarar que esto se va a referir cuando es perfectamente regular el periodo menstrual, ¿sí? En las mujeres. La luna llena, pues vamos a comenzar con la luna llena, precisamente. Comienza donde está el año Toxtli. Ya les dije, les había explicado que Toxtli, o sea el conejo, está relacionado con la luna, definitivamente, ¿sí? Dada la gran fertilidad del conejo. Los conejos, como son animalitos muy vulnerables, no son animales depredadores, no son animales agresivos, son animalitos muy vulnerables. Generalmente sirven de alimento para otros grandes depredadores. Quizás sea esa una de sus funciones en la naturaleza, servir de alimento para otros animales. Pues precisamente la naturaleza, para compensar esa vulnerabilidad, les ha dotado a los conejos de una gran capacidad reproductiva.
Los conejos son sumamente prolíficos, se reproducen mucho, ¿sí? Muy constantemente. Quizás a modo de compensar el hecho de que son presa de caza de otros depredadores. El mismo hombre o ser humano los consume como carne, como alimento. Pues bien, entonces están muy relacionados con la fertilidad, ¿sí? De ahí que esté asociado o vinculado la imagen del conejo con la luna, porque generan muchos óvulos. Los anahuacas observaban todos estos detalles, ¿sí? Aparte siempre ha habido una famita de que algunas imágenes en la luna se ven como si fuera un conejo. Hay mitologías donde se habla, por ejemplo, la mitología de la creación del quinto sol, habla que después de creado el quinto sol en Teotihuacán, Nanahuatzin, que fue quien se inmoló, se autosacrifica para convertirse en el sol. Después, Tecucistecat, que era el segundo candidato para convertirse en el sol, pues resulta que titubeó 4 veces al principio, no lo pudo hacer, hasta que el quinto intento lo hizo, se inmoló, pero resulta que había 2 soles, entonces no podía haber 2 soles, y dicen los dioses que pues tenían que hacer algo para que solamente hubiera un solo sol. Entonces Tecucistecat, que era el segundo sol, que se podía ver en el firmamento, pues tuvo que ser convertido en la luna. ¿Cómo? Se dice por ahí en la mitología que uno de los dioses lanza una flecha hacia ese sol, otros dicen que un conejo, y entonces ese sol se convierte en la luna. Desde ahí está esta leyenda o este mito de que el conejo se ve en la luna. En la tradición maya, por ejemplo, hay una diosa, llamada diosa, por convencionalismo lo voy a llamar así, llamada nada más y nada menos que Ixchel, la diosa Ixchel, que se traduce como la mujer arcoíris. ¿Por qué mujer arcoíris, Ixchel? Aquí lo estoy mostrando. Este es un códice maya donde se muestra a la diosa Ixchel, ¿sí? Precisamente con un conejo. Dicen que está pariendo un conejo, ¿no? ¿Sí? En realidad no lo está pariendo, simplemente está relacionada con el conejo, efectivamente porque es una diosa de la fertilidad. Esta es la diosa de la luna, precisamente, en la tradición maya. Ixchel es también una tejedora, tiene muchas características de la también mal llamada diosa Tlazolteotl, que justamente aparece en este códice. En el Tonalama, de aquí vemos a Tlazolteotl, enfrente de Chalchiutlicue, ¿sí? Es la paridora, es la tejedora, es una madre, y también tiene carácter lunar. Tiene que ver con la menstruación, curiosamente igual que Ixchel, ¿sí? La diosa maya de la luna. A la luna en maya se le dice Ixchel también. Y vean el conejo, ¿sí? Sus senos grandes, porque es una mujer que tiene que ver con... es una madre, básicamente. El aspecto blanco de la luna tiene que ver con la leche también, con alimentarse de la madre, de la leche de la madre. Pues bien, tiene que ver con Tlazolteotl. Este es el equivalente maya a Tlazolteotl, ¿sí? Tlazolteotl es mexicanáhuatl, mixteca también,
Y entre la tradición maya, pues hay una simbología muy similar. Ahí no hay prácticamente controversia. Las formas de representarlas pueden ser diferentes, pero la esencia, el mensaje esencial es básicamente el mismo. Pues ahí está Ixchel, representando a la luna y también como diosa de la fertilidad. Aquí vemos, por ejemplo, un maíz, una milpa con frutos de maíz, lo cual pues también es el fruto de la tierra, forma parte de la fertilidad de la tierra. El conejito aquí está, esto es una rata o un ratón, está comiendo las raíces. Representa un aspecto, vamos a decir, negativo. Es un aspecto en contra de la fertilidad. ¿Sí? Algo que carcome los frutos. Eso tiene que ver con el subconsciente, evidentemente, en su parte psicológica. También la luna tiene que ver con aspectos mentales, con aspectos del subconsciente, porque es un ser de la noche, ¿sí? Es un ser del inframundo, de aspectos ocultos, de aspectos de la noche, del sueño, ¿sí? De la vida nocturna, de la oscuridad. Está asociada con el Mictlán y con Mictlantecutli y con Tezcatlipoca, que aquí en su rostro está mostrándonos precisamente la luna llena. Tezcatlipoca está asociado con el inframundo, es el señor del inframundo, de hecho, es el que gobierna toda la oscuridad, toda la noche, todo lo que es oscuro. No estoy hablando de maldad, estoy hablando de todo aquello que está oculto a los ojos, a la vista, ¿sí? Y cuando el señor Tezcatlipoca se muestra su rostro, lo muestra a través de la luna. Ahora, el oro está cargando a Tochtli. El oro ya les había explicado que en primer lugar es un ave monógama. Primero, es un ave, por lo tanto está hablándonos de un aspecto celeste, en este caso la luna. ¿Por qué la luna? Ya les había dicho yo, es un loro cabeza amarilla, de estos loros que suelen tenerse jaulados en algunas casas y que hablan o reproducen o imitan los sonidos de los humanos. Pues el loro pone de 3 a 4 huevos de color blanco, 5 centímetros de diámetro, ¿sí? Y aparte los incuba durante 28 días, exactamente durante una luna. Es muy probable que por ese motivo esté cargando a Tochtli, esté asociado el loro con la cabeza amarilla con la luna. Pues aquí comienza todo, ¿sí? Estamos del lado del inframundo, ¿de acuerdo? El Tochtli, en este caso, está del lado del inframundo, del Mictlán, Mictlantecutli y la cabeza de Tezcatlipoca. Representando aquí la luna llena. Bueno, este es el último día de la menstruación de una mujer. ¿Sí? Justamente en ese momento, como toda mujer sabe, y si no lo saben, pues aquí se los informo, ahí comienza el ciclo, el llamado ciclo menstrual. ¿Sí? Es cuando todas las mujeres que tienen una vida sexual activa, ¿sí? Y si no usan ningún método anticonceptivo, ¿sí? Es cuando saben si están o no están embarazadas. Si no menstruan llegado su mes indicado, entonces están embarazadas, lo más probable. Estamos hablando de aspectos de salud normal, ¿verdad? Si menstruan, bueno, pues hay un periodo, un número de días que ahorita vamos a ver, donde se menstrua, la mujer menstrua, y termina la menstruación. Terminada la menstruación, justamente es en Tochtli. Desde la filosofía nahuaca y desde el tonal Powali,
vamos a llamarlo así, Tochtli sería el último día de la menstruación. ¿Sí? Pues bien, vamos a hablar de trecenas. Aquí voy a manejar trecenas. Voy a considerar que un día es una trecena. ¿Sí? Suponiendo que un día tuviera 13 horas. La próxima trecena a Tochtli, que sería, recuerden que Tochtli representa el último día de la menstruación. A partir de ese momento comienza una fase en el ciclo menstrual de la mujer, ¿sí?, que ahorita les voy a decir. Se llama preovulación. ¿Sí? Dice, la preovulación es la fase que se produce tras la menstruación y, como indica su nombre, antes de la ovulación. En ella el ovario produce estrógenos que se encargan de hacer que uno de los óvulos madure. Normalmente se da entre los días 6 y 13 del ciclo. Pues bueno, esto es lo que sucede después del último día de la menstruación. Algo que se llama periodo preovulatorio o fase preovulatoria. Esa fase, de acuerdo al Tonalpohualli, es una fase, fíjense, la ciencia dice que son entre 5 y 13 días. Vamos a considerar que lo normal sean 5 días, es decir, 5 trecenas. En el Tonalpohualli, como quedarían 5 trecenas. 1, 2, si partimos de Tochtli, la primera trecena sería hacia Zipactli, la segunda trecena sería hacia Ocelot, la tercera trecena la tendríamos en Mazat, la cuarta trecena en Xochitl, y la quinta trecena sería en Acatl. Es decir, son 5 días de preovulación. Hasta que en este periodo de preovulación, fíjense lo que es el oriente, cae en el oriente. Ya dijimos que el oriente, el sol apenas va a nacer. Es el lugar donde el sol va a nacer. ¿Sí? Metafóricamente hablando, el sol puede estar representándonos ese óvulo. Y fíjense las fases lunares cómo van. Empieza de luna llena y va menguando, ¿sí? Va menguando su luz. ¿Sí? La luna llena es el mínimo, es el principio y es el mínimo de fertilidad. Aquí no hay fertilidad porque la luna está iluminada. Y en el caso de la fertilidad, lo que cuenta la energía más poderosa es la luna oscura. Tiene que ver con la oscuridad, la fertilidad. ¿Sí? No quiero hablar de malignidad, no se entienda así. ¿Sí? La naturaleza funciona de esa manera. La energía de la fertilidad se da con mayor intensidad en la oscuridad. Hay ciclos para la noche y hay ciclos para el día. Aquí está actuando el aspecto nocturno, el aspecto lunar, el aspecto Tezcatlipoca, proveyendo de energía a los ovarios, a las gónadas sexuales femeninas, para producir óvulos, huevos, semillas. Ahí está Zipactli y ahí está también Xochitl. ¿Sí? Cuando el periodo preovulatorio se acerca a Xochitl, ahí ya la florecita, como lo muestra aquí en el Huistlampa, está soltando una semillita, es decir, un óvulo. Finalmente lo suelta y ese óvulo, después de cierto tiempo, madura en Acatl.
¿sí? Esta es la explicación que nos dan los anahuacas de cómo se lleva a cabo esa primera fase, ya la conocían. Y aquí está establecida. Cuando se da la media luna menguante, justo en ese momento se da el óvulo, es decir, el ovario suelta el óvulo, ¿sí?, vía trompas de falopio hacia el útero. Se da la siguiente fase, que es la ovulación. ¿Sí? Fíjense nada más qué maravilla de explicación nos está dando el Tonalpohualli respecto a la ovulación. Y todo sincroniza perfectamente con lo que sucede en la naturaleza. Pregúntenle a las mujeres, los que son mujeres deberían de saberlo, siempre y cuando sea regular ese periodo, porque puede haber problemas. Si hay problemas, hay desincronización. Entonces hay desequilibrio y hay que ver por qué. Esto nos habla de equilibrio perfecto. De Acatl representa el momento del óvulo maduro. Acatl es la madurez, ya se los había dicho. Acatl representa la madurez. En el momento en que ese óvulo está maduro en Acatl, maduro, lo suelta al útero, representado por Miquixtli, ¿sí? Miquixtli tiene que ver con la muerte, con Mictlantecutli, con el inframundo, con el Mictlán, y el Mictlán a su vez tiene que ver con el útero. Recordemos que el Mictlán es un lugar dual, no es nada más la muerte, también es un asiento de la vida. Ahí está el contrario a Mictlantecutli, su opuesto y espejo, que es Centeotl, el maíz, el fruto de la tierra. ¿Sí? Por lo tanto, Miquixtli no es nada más la muerte. Miquixtli también es representante del útero, de la jícara, donde se va a depositar no solamente la semilla, que es en este caso el óvulo, sino también Miquixtli, para su información, tiene aspectos lunares también, tiene que ver con la luna también, en primero por su lado nocturno, y en segundo lugar por su asociación con el agua. Esto es un poquito más especializado, pero deben saber que ¿dónde lo tengo? Deben saber que la luna, el cráneo tiene que ver con la luna y con Chalchiutlicue. Ahorita se los voy a explicar de una forma más gráfica. ¿Dónde lo tengo? No, aquí no está. ¿Dónde lo puse? Bueno, creo que no lo puse aquí. Bueno, se los voy a explicar. Miquixtli, que es el cráneo, que sería cuando el óvulo es depositado en el útero. En ese momento el óvulo ya está en el útero y por lo tanto está en lo que se llama la siguiente fase, que es la ovulación. El útero es una cavidad. El cráneo es sabido que también sirve para almacenar agua, sirve como jícara. Tiene que ver con Chalchiutlicue, que es la diosa del agua, entre comillas diosa. ¿Sí? Tiene que ver con la humedad, con el agua. Evidentemente que en el útero hay humedad. Para que el óvulo se pueda adherir a las paredes propiamente del útero, ¿sí? El óvulo va a estar adherido al útero por medio de humedad. Tiene que haber humedad forzosamente. Ahí está el principio Chalchiutlicue. Chalchiutlicue representa esa humedad, representa el agua dentro del útero, dentro de Miquixtli, que es como una jícara. Es la muerte, pero también la muerte se convierte en vida. Tiene un aspecto de vida. Inframundo
es las dos cosas. Aquí está el aspecto de la semilla de la vida. Este es el siguiente, esto es lo que marca el siguiente periodo, la siguiente fase de lo que es la ovulación. ¿Sí? A partir de que el óvulo ya está maduro, van a ocurrir 6 trecenas o 13 días fértiles, mínimo. ¿Sí? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta Ozomatli, ¿sí? De Acatl a Ozomatli, es decir, del carrizo al mono, tenemos 6 días de fertilidad. Quiere decir que ese óvulo va a estar ahí adherido a las paredes uterinas simbolizadas por Miquixtli. Luego está Quiahuitl, que es la lluvia. Está Tlaloc en el Huistlampa. Y Tlaloc representa justamente la fertilidad, el licor de la tierra, la semilla masculina o semen. En ese momento se puede dar la fecundación. ¿Sí? Ahí está Tlaloc. Nos está diciendo el Tonalpohualli claramente en qué fases se puede concebir, se puede una mujer embarazar. Aquí son días de fertilidad entre Acatl y Ozomatli. Ahí Tlaloc puede derramar su semilla y fertilizar al óvulo. Fíjense nada más qué maravilla nos está explicando esto. ¿Sí? Ahí se puede dar el fruto de la unión de lo masculino con lo femenino. ¿Sí? Y fíjense cómo aquí los árboles, este árbol, la ceiba, está soltando semillas. Eso nos indica que está soltando ya óvulos también. El óvulo es una semilla. Esa semilla puede ser fertilizada ¿por quién? Por Tlaloc, el licor de la tierra. Estos son aspectos del inframundo, por eso está en blanco. Tiene que ver con Tlaloc Tlaltecutli, ya lo he explicado esto. ¿Sí? Esto se lleva a cabo en el inframundo, es decir, en la parte uterina, en la parte de la sexualidad que tiene que ver con Tlazolteotl. Donde hay humedad, ahí está Chalchutlicue. ¿Sí? Tepeyolot, el corazón del monte, representa en ese caso la unión entre la tierra y el cielo. El acto sexual es un acto celestial, es un acto divino y sagrado, y así debe ser considerado. ¿Sí? No tiene que ver con el pecado, no tiene que ver con la maldad que por desgracia la religión cristiana, judío-cristiana, ha sembrado en la mente, en el inconsciente colectivo de la humanidad, de gran parte de la humanidad. Ha mancillado algo que es sagrado realmente, lo ha convertido en algo sucio, en algo pecaminoso, cuando en realidad es la vida, son las leyes de la naturaleza actuando para concebir y dar continuidad a la vida misma. Por lo tanto es sagrado, tiene carácter de sagrado. Pues es el periodo de ovulación. La ciencia nos dice que va los siguientes 6 días. Aquí dice, mira, aquí tengo una tabla, ¿sí? Que es moderna, donde nos habla de 1, 2, 3, 4, 5, 6 días de fertilidad en el periodo ovulatorio. Exactamente coincide con lo que nos está diciendo el Tonalpohualli. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. De Acatl a Ozomatli son 6 días de fertilidad que también nos está diciendo el Tonalpohualli. ¿Casualidad? No, señores. Esto está basado en los ciclos de la naturaleza y vemos como los ciclos de la luna
están sincronizados con los ciclos de ovulación. Aquí nos lo está demostrando el tonal Powali. En la medida en que la luna va decreciendo en su luminiscencia, en esa medida se va prolongando los días fértiles, hasta que finalmente, en la luna nueva, representada por la ausencia del pie del señor Tezcatlipoca, ¿sí?, en el signo Tecpat, que carga la guacamaya, en ese momento se puede dar la concepción, se puede fertilizar un óvulo, ni antes ni después. Y vean ustedes, cuando estamos en Nácatl, se me olvidaba explicarles esto. Cuando está en blanco, aquí vemos es una hierba, no recuerdo qué hierba es, qué nombre tenga. No sé si sea un huizache, no, el huizache es este. Bueno, aquí hay un componente activo porque está en rojo, pero el resto es espectral. Quiere decir que esto se está dando en el inframundo. El pajarito la tortolita, está en su piquito, ahí tiene la semilla. Tiene una pepita de oro. Esa pepita de oro, entre otras cosas, nos está hablando de ese ovulito que se está ahí ya almacenando, entregando, ¿sí?, una semillita para ser fecundada, ¿sí? Y vean las fases de la fecundación, desde que el óvulo es adherido al cráneo, que es el útero materno, húmedo, ¿sí? El cráneo tiene que ver con la luna también. Ahí está Chicome, el ciclo de 7, ¿sí?, de 7 fases lunares, de 7 días, 4 fases lunares. 7 por 4, 28. 1, 2, 3, 4. Luna llena, media luna menguante, luna nueva, media luna creciente, y se repite el ciclo. Aquí sí es el ciclo de la mujer basado en los 28 días de la luna. Pues bien, en el siguiente, donde está Tecpat, cargado por la guacamaya, en el siguiente Nemontemi, fíjense cómo esto se da entre Nemontemis. Para los que decían que eran días baldíos, días aciagos, fíjense lo que nos está representando y simbolizando realmente. Nos está hablando de los ciclos de la mujer, de los ciclos de ovulación. ¿Sí? Aquí está la menstruación en Tochtli. En Nácatl está la maduración del óvulo. Y finalmente en el Tecpat, ¿sí?, ahí se cierra ahí se puede dar la concepción. ¿Sí? Hay dos opciones: se fecunda el óvulo o se deja. ¿Qué sucede si se deja el óvulo? Es decir, si no se fecunda. Se entra en la siguiente fase. La siguiente fase, a partir de Ozomatli, ¿sí?, si el óvulo no fue fecundado, entra lo que se llama el periodo de eliminación. Hay aquí se llama meseta, creo. Concretamente, sería una fase donde el óvulo se va a empezar a desintegrar. Y si no fue concebida, si no fue fecundado el óvulo, lo que va a suceder es que el óvulo se va a empezar a desintegrar. Y ahí los procesos dentro de lo que es la matriz, el útero, ¿sí?, ahí va a empezar a desintegrarse el óvulo, ¿sí?, para posteriormente entrar en lo que se llama el periodo de sangrado o eliminación. Fíjense qué interesante lo representan aquí los anahuacas. Una de las advocaciones de Tlazolteotl, la que se encuentra aquí, justamente después de Ozomatli,
pisando a Ozomatli está Tlazolteotl. Si el óvulo no fue fecundado, lo que va a hacer Tlazolteotl es limpiar. Tlazolteotl la representan también con una escoba, así como las brujas. ¿Sí? Tlazolteotl, una de las características de Tlazolteotl, y está en los códices, ¿sí?, es la escoba. Es una limpiadora, una barredora. Está representando el acto de barrer, el acto de limpiar. Se le llama también la comedora de inmundicias. ¿Sí? Se los había explicado, me parece que en otra parte. ¿Sí? La que come las inmundicias o devora inmundicias, es decir, purifica, limpia, con la ayuda de Chalchiutlicue, que es el agua. El agua es purificadora también. ¿Sí? Ayuda, por eso está aquí Chalchiutlicue asistiendo a Tlazolteotl. ¿Sí? Entonces purifica y limpia. Si ese óvulo no fue fecundado, lo va a limpiar, lo va a barrer, lo va a expulsar en forma de sangre, de Atlachinoli. Lo va a regresar a la tierra. Aquí está, fíjense, la siguiente fase. ¿Sí? Es una fase de, después de la ovulación, si el óvulo no fue fecundado, la siguiente fase es de limpieza. ¿Sí? La coralillo representa esa sangre, precisamente. ¿Sí? Las serpientes no siempre están aludiendo o vinculadas con la sangre. La coralillo tiene muchos significados, pero uno de sus significados de la coralillo es precisamente el flujo de sangre. ¿Sí? La coralillo es una serpiente de color rojo, es altamente venenosa. No hay que confundirla con la coat, con la víbora de cascabel. Esta no tiene cascabel, es muy temible y peligrosa. La coralillo, cuando está en los códices, representa peligro. Alude a ciertos peligros. Porque es una víbora muy temida por los anahuacas. Mucho más temida que la misma víbora de cascabel. Porque esa sí se mete hasta en las casas. ¿Sí? Es roja, es bellísima, pero es muy venenosa. Representa también la sangre. ¿Sí? Lo que se desecha. Una costumbre, fíjense, y aquí nos acercamos al Mictlán. ¿Sí? Las mujeres anahuacas sabían perfectamente que su menstruación tenían que regresarla a la tierra. Ellas lo sabían. Era una costumbre y tradición basada precisamente en esta cosmovisión tan hermosa, basada en lo natural, no en lo artificial. ¿Sí? La mujer anahuaca sabía que su semilla tenía que ser regresada a la tierra, representada aquí por el monstruo de la tierra, con sus fauces abiertas. ¿Sí? Vean al oro también aquí encima, está encima del árbol del cacao. El árbol del cacao tiene una parte espectral, ¿sí? Una parte de inframundo. Y allí está parado el oro, que ya dijimos que tiene que ver con la luna. En este caso está en luna creciente. ¿Sí? Es cuando se tienen que desechar las cosas, precisamente. Aquí están las costillas del señor Tezcaltipoca, las 3 primeras costillas, ¿sí? Las de abajo. ¿Sí? Entonces nos está hablando de una luminosidad parcial.
Esto alude a luna en cuarto creciente. No se ven todas las costillas, está en creciente, de abajo hacia arriba. ¿Sí? Esto no es sacrificio humano, por favor, ya estuvo suave con eso. Está perfectamente aclarado que esto no tiene que ver con sacrificios humanos. Eso es una tontería, ¿sí? De los académicos que están duro y dale con eso, porque es muy comercial, ¿verdad? Vende mucho. ¿Sí? Esto le costó la vida a la cultura anahuaca. Esta calumnia. Y está provocando un daño tremendo en los mexicanos. Está nublándoles la conciencia. ¿Sí? Está poniendo un bloqueo mental ahí brutal que no permite que la conciencia despierte. Que las memorias ancestrales se activen y se despierten. A un nivel esotérico, esos conceptos, eso que impusieron por parte de la verdadera oscuridad, la que no quiere que veas, la que no quiere que despiertes, ¿sí? Por eso lo dicen, por eso han mentido, insisten una y otra vez en todas esas falacias, ¿sí? Seres que no quieren que tú despiertes, que tú veas las cosas realmente como son, sino que sigas hipnotizado, sigas en esa oscuridad, en esa ignorancia brutal, despreciando tu identidad, despreciando tu propia realidad como esencia cósmica que eres. Porque esto nos habla de esencia cósmica, esto nos habla de armonía, esto nos habla de equilibrio, esto nos habla del fuego y la luz que somos cada uno de nosotros, esto nos habla de la unidad que tenemos con el cosmos. Pero alguien, un pequeño grupo, ¿verdad?, de seres que nada más venían por el oro, el dominio, el control y el poder, se les ocurrió, ¿sí?, que era muy peligroso que la cosmovisión anahuaca siguiera creciéndose, siguiera expandiéndose. Era muy poderosa, es muy poderosa esta cosmovisión, porque nos habla de la verdad, no de palabritas, ¿sí?, no de ideas o de ocurrencias de algún profeta, no, esto habla de la naturaleza y el cosmos, de lo que es la naturaleza y el cosmos, de lo que es la realidad, observable, palpable, sentible, con la que la gran mayoría de esta humanidad está desconectada, y por eso andamos como andamos. Vean nada más la belleza, la sabiduría, la coherencia que este lenguaje tiene, que no fue entendido y que el día de hoy estamos compartiendo, porque ya es el tiempo de que las voces del lago sepultado vuelvan a ser escuchadas. Es el tiempo de que aquello que está oculto y de la que la obscuridad ha vivido salga a la luz. Es el día del nuevo sol. Y por eso estamos hablando de estas cosas, hermanas y hermanos, esperando que esto realmente despierte nuestra conciencia, nos reconecte con la realidad de la naturaleza, de este mundo, de este planeta que hemos agredido brutalmente, por la inconsciencia de no saber, de no entender, de no comprender que cada cosa tiene un propósito y una relación con nosotros mismos como personas. ¿Sí? Por esa inconsciencia hemos agredido este planeta brutalmente. Lo hemos degradado hasta decir basta. Lo hemos explotado inmisericordiamente, porque nos hemos desconectado. Por eso existen los desequilibrios menstruales en las mujeres también. Tienen que ver con eso, aunque no lo crean. ¿Qué tan sincronizado o desincronizado estás de la vida? ¿Qué tan sincronizado o desincronizado te encuentras de los ciclos de la naturaleza y el cosmos? En esa medida es tu vida, en esa medida es tu felicidad o tu infelicidad. No le eches la culpa a nadie. Estás parado encima de la sabiduría. Eres la misma sabiduría, pero no te das cuenta. Esto es un espejo.
Los abuelos ponían esto como un espejo. Esto eres tú, así estás hecho, de esto formas parte. Nada está fuera de su lugar, todo está como está. Finalmente el periodo de menstruación, ¿sí?, se cierra justamente y precisamente matemáticamente en Tochtli para iniciar el ciclo. Díganme si no es esto exacto y preciso. Esto no se habla, señores. Es quizás una de las pocas veces, quizás la primera vez, no sé si sea la primera. Supongo que no. No lo he escuchado en otras partes. Quizás sí, exista alguien. Pero yo se los quiero compartir, no importa. ¿Sí? Es el tiempo que esto se dé a conocer. Y vean qué belleza, qué sincronía, qué exactitud y qué perfección. No importa que los académicos no saben nada. Son puro cerebro racional. Es el momento del que el corazón se involucre, se integre la sabiduría femenina, el camino del corazón. Esto no es arqueología, esto no es antropología, señores. Esto es Toltecayot, le llamamos nosotros. El arte de vivir en armonía. La filosofía que nos ayudará a integrarnos a la armonía de la naturaleza y el cosmos, para encarnarla nosotros aquí y ahora como seres humanos, y no seguir en tinieblas, y no seguir caminando como autómatas, como seres atolondrados, desorientados, sin saber a dónde ir, sin saber qué somos ni a dónde vamos. Esta es la sabiduría nahuac, compartida a través de este medio. Y de momento pues es todo. Seguiremos más adelante con otros temas. Tlaxcamati o Meteo.